Bueno, entonces, chicos, tema del día de hoy, la concordancia entre sujeto y predicado. Sabemos bien que concordancia es darle orden lógico y sentido a las oraciones, a los párrafos y a los textos en sí, ¿cierto? La concordancia es una herramienta textual, ¿cierto?, que se utiliza para que lo que se escriba o se diga, ¿cierto?, en el discurso oral o escrito, quede correctamente, ¿sí? Entonces, vamos a ver la concordancia que debe haber en las oraciones entre el sujeto y el predicado. Recordemos que el sujeto y el predicado son las partes que tiene una oración. Entonces, vamos a recordar. Valentina Ramírez, por favor, dime qué es el sujeto de la oración. Valentina Ramírez. Valentina. Estoy mirando, no me acuerdo, profe. ¿Cómo no te vas a acordar? O sea, ese es un tema que se ve en tercero, en cuarto, en quinto, en sexto, en séptimo. Todos los años se ve el sujeto y el predicado. Es imposible que no sepas, Valentina, te estoy preguntando. Mira la cámara cuando te estoy hablando. Ahí no te va a decir qué es el sujeto ni te va a decir qué es el predicado, porque ahí no nos dice. O sea, este tema es porque se supone y se sobreentiende que ustedes ya saben qué es el sujeto y ya saben qué es el predicado, ¿cierto? Entonces, se quiere decir que si no sabemos, no podemos empezar ese tema. Entonces, Valentina, grave error que no tengas claro, estando en octavo, qué es el sujeto y el predicado. Eso es lo más básico, o sea, eso se ve en tercero. De hecho, ya ustedes ahorita empiezan a verlo como grupos sintácticos. Eso ya cambia ahorita el nombre de esas vainas y tú ni siquiera sabes qué es eso. Vamos a preguntarle a otro al azar. Diego, amigo. Pues el sujeto es quien realiza la acción. El sujeto es el que realiza o recibe la acción, ¿cierto?, dentro de la oración. Es el que protagoniza, ¿cierto? Sí, O sea, sí. la acción recibida o la acción realizada. Muy bien, Diego. Y entonces, ¿qué es el predicado? Vamos a preguntarle a Mariana Cardona. Dime qué es el predicado de una oración. Mariana. Lo que complementa la acción, ¿no? Pero le pregunté fue a Mariana Cardona, no a Helves. Profe, yo no fui. Fui yo, perdón. Ah, estoy preguntándole a Mariana Cardona y no me dijiste completo. Y bueno, Lina, la que interrumpió, no es la definición completa lo que me diste. Mariana Cardona, por favor, ¿qué es el predicado? Mariana, activa el audio. Bueno, chicos, si yo hago una pregunta, espero que me respondan. Es de muy mala educación que no me respondan. No, dígame, no sé, Ah, ok, Mariana me está diciendo que no puedes hablar. Me estás escribiendo por chat, supongo, ¿sí? Ok, bueno, no te preocupes. ¿Por qué no te funciona el audio? Escríbeme en WhatsApp o en algún lado, ¿no? Natalia Ramírez, ¿qué es el predicado? ¿El predicado es el que realiza la acción? Se acompaña el Predicado, sujeto y... sí, el predicado es la acción realizada. ¿no? ¿Qué quiere decir eso? O sea, el predicado es el verbo más el complemento de la oración, ¿cierto? Es la acción más lo que se requiere saber para entender la oración como tal. Entonces, por ejemplo, Sofía come pastel. Chicos, silencien esos micrófonos. Por favor. Entonces, en la oración, Sofía come pastel. ¿Cuál sería el sujeto, Luna? Ay, perdón. Luna, ¿cuál es el sujeto? Señora, es que no te presté atención. Te estaba diciendo, la oración, Sofía come pastel, ¿cuál es el sujeto? Sofía. Sofía, porque es la que realiza la acción, ¿cierto? Sí, señor. ¿Y el predicado cuál es? Come pastel. Come pastel. Es la acción realizada más el complemento que me da la información que se necesita de la oración. Muy bien, Luna, gracias.
Entonces, a partir de ese sujeto y predicado, ¿cierto? Sea que el sujeto sea explícito, como en la oración que acabamos de decir, o sea tácito, como cuando yo digo, vimos la película. En vimos la película, ¿cuál es el sujeto, Sofía Calderón? Nosotros. Nosotros, ¿cierto? Porque estamos hablando, el sujeto se encuentra dentro del verbo, dentro de la desinencia del verbo, dentro de la conjugación del verbo. Nos dice que el sujeto, los que realizan la acción, es nosotros. Muy bien. Entonces, dependiendo de cómo aparecen los sujetos, cómo se hace el predicado, ustedes ya saben que las oraciones tienen complementos directos, indirectos, el sujeto puede ser explícito, puede ser tácito, puede ser agente, bueno, hay de diferentes formas. A partir de eso, entonces, nacen como una serie de reglas para lograr la concordancia adecuada. Entonces, vamos a ver estas reglitas rápidamente, ¿listo? La primera, concordancia entre sujeto y verbo. Entonces, cuando hay dos sustantivos o más sustantivos, ¿cierto? Cada sustantivo está en singular. El verbo que complementa tiene que concordar en plural, porque el verbo no se refiere a uno de los solos actuantes, sino a los tres o a los dos o a la cantidad de sujetos que hayan, a la cantidad de sustantivos. Por ejemplo, si yo digo, Carlos y Diego compraron no sé, el videojuego. Entonces, Carlos y Diego compraron el videojuego. Compraron está en plural, ¿cierto? Yo no puedo decir Carlos y Diego comprar el videojuego, ¿cierto? O compró el videojuego, porque estoy hablando de dos sustantivos. Entonces, eso es lo primero que nos dice. Si hay más de un sustantivo, el verbo de la acción tiene que ir en plural. ¿Listo? Esa es la primera regla. Acá vemos un ejemplo. ¿Verdad? Luis López, ese es un sujeto o sustantivo, y Elvira Montreal, otro sujeto, ¿cierto? Dirigieron el acto. No dice dirige, sino dirigieron, porque la acción la realizan los dos sustantivos, los dos sujetos. ¿Listo? Entonces, esa es la primera regla que hay que tener en cuenta cuando se va a concordar. Si hay más de un sustantivo, se debe el verbo conjugar en plural. Siguiente. Cuando el sujeto, formado por dos o más sustantivos, coordinados en singular, aparece en posición posverbal. Entonces, vean, asistió también Juan Solona y su equipo de fotógrafos. ¿Cómo funciona esto? Vean, el verbo, ¿cierto? Entonces, la posición va posverbal de los sujetos en este orden de concordancia. Se pone el verbo, ¿cierto? Asistió Juana Solana. Este es un solo sustantivo o un solo sujeto. Y su equipo de fotógrafos. Cuando aquí hablamos de los fotógrafos, este sustantivo ya está en plural, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a hablar de un sustantivo en singular y otro en plural, esa expresión tiene que ser posverbal. Es decir, que tiene que aparecer después del verbo. ¿Listo? No se puede como en esta que era Luis López dirigieron, ¿no? Sino acá, por ejemplo, empieza por el verbo, empieza por la acción, ¿cierto? Entonces, asistió Juan Solana y su equipo de fotógrafos. Este en singular y este en plural. ¿Listo? Bueno, continuemos acá con esto. La tercera. Dice, si dos o más sustantivos coordinados en singular se consideran una unidad, forman el sujeto. Allí el verbo debe aparecer en singular. O sea, cuando dos sustantivos en singular forman un solo sujeto, ¿cierto? Se puede conjugar el verbo en singular. Entonces, vean acá. Mi programa y actividad tiene como objetivo acercar, bla, 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 bla. Mi programa primer sustantivo, ¿cierto? Actividad, segundo sustantivo. La regla nos diría que tendría que el verbo hacerse en plural, ¿cierto? Pero en este caso no, porque se pueden manejar como una unidad. Entonces, mira, mi programa y actividad tiene como objetivo, verbo tener, ¿cierto? Ya no es tienen, ¿sí? Mi programa y actividad tienen como objetivo, sino tiene como objetivo acercar. ¿Por qué? Porque programa y actividad hacen referencia al mismo tema. Entonces puedo volverlo una unidad, como si fuera un solo sujeto.
¿Sí me hago entender? Vea, el programa, un sustantivo, actividad, el otro, pero los dos tienen que ver básicamente como con la misma rama del tema. Tiene como objetivo, entonces tiene, aquí el verbo debería, digamos, por orden lógico, debería ser tienen, ¿cierto? Con N al final, pero se hace en singular, ya que estos dos forman el sujeto. Los dos hablan del mismo tema. ¿Listo? Esa es la tercera regla de concordancia. La cuarta nos dice, si el núcleo del sujeto es un sustantivo colectivo, el verbo va en singular. ¿Qué es un sustantivo colectivo? Un sustantivo colectivo es un solo sustantivo que habla de varios al tiempo. Por ejemplo, la palabra público. Cuando yo digo público, estoy hablando de que hay varias personas en un solo lugar, ¿cierto? Pero el sustantivo como tal está en singular, porque es un sustantivo colectivo, o sea, es un sustantivo que habla de varios, pero él se conjuga en singular. Entonces, asimismo, el verbo debe ir en singular, ¿cierto? El público contestó con un gran aplauso. No, el público contestaron con un gran aplauso. ¿Por qué no? Entonces, el público, como público es un sustantivo colectivo, el verbo tiene que ir en singular también. ¿Listo? Porque se está hablando de la unidad como público. ¿Ya? Eso es. ¿Hasta aquí estamos bien, chicos? ¿Tenemos dudas, preguntas, inquietudes? No, profe, sí, entendí. No, profe. Bien, profe. Listo, perfecto. Siguiente regla. Sexta regla. ¿Sí? ¿Sexta o quinta? Quinta. Si el hablante se considera incluido en un sujeto en plural, el verbo aparece en primera persona del plural. ¿Cómo así? Cuando o sea, les voy a dar este ejemplo. Los jóvenes somos entusiastas. Cuando el hablante, el que habla de la oración, ¿cierto? El que emite la oración, se incluye como yo o como nosotros, ¿cierto? En este caso, en el sujeto en plural, entonces se incluye con el nosotros. El verbo tiene que aparecer en la primera persona del plural. Es el ejemplo que dábamos del sujeto implícito, ¿cierto? Los jóvenes somos entusiastas. Los jóvenes, acá no me incluyo, pero me incluyo dentro del verbo, en somos. Entonces, el sujeto sería los jóvenes o nosotros. Profe, no Los jóvenes, no, o sea, Ya te explico eso. El sujeto es nosotros. Recuerden que este me lleva la persona del verbo. El verbo me lleva a la persona, ¿cierto? En este caso, primera persona del plural. ¿Cuál es la primera persona del plural? La primera es yo, en singular, y en plural, nosotros, ¿cierto? pues, Entonces, si yo hablo en el sujeto de acá, pero me quiero incluir, no digo nosotros los jóvenes somos, no, sino los jóvenes somos entusiastas. O sea, usted no puede decir como joven, los jóvenes son entusiastas, sino tiene que incluirse, ¿cierto? Porque usted hace parte de esa juventud, de esa masividad. Es como yo decir, los adultos somos gruñones. Tengo que decir somos, no son, porque yo ya hago parte de eso. ¿Me hago entender? ¿Ahora sí entendiste Sí, eso, señor. cómo funciona? ¿Sí? Si como hablante necesitas meterte en la acción, te metes es a través del verbo, ¿listo? Yo hablo de los adultos, pero digo somos. Ya acá me estoy metiendo yo ahí, ¿cierto? Eso es lo que quería que entendieran de esa regla. Bueno, vamos otra vez para arriba. Ay, caramba. Vamos con, bueno, las reglas que están a la mano derecha de la página 122. Entonces también con, esto es concordancia entre sujeto y verbo. Entonces, dice la primera. En las oraciones que se incluye la expresión junto con en el sujeto, se emplea generalmente el verbo en plural. Entonces, vean. El alcalde, singular, ¿cierto? Junto con, esta expresión importante, junto con el concejal de deportes, ¿cierto? Este se deja en plural, ¿cierto? Entonces, vean, ¿por qué? La expresión junto con hace que el verbo se exprese normalmente en plural, ¿cierto? ¿Me hago entender o está complicada la regla? no, o sea, siempre que se van a juntar dos personas y se utiliza el junto con, el verbo siempre va a ir en plural. Sí, exacto. Pero es que, o sea, el junto con, tienen que entender que siempre se ubica entre los dos sujetos, ¿cierto? Entonces tiene que ser como, no sé, o sea, por ejemplo, el profesor junto con sus estudiantes
no sé, O sea, habieron, fueron, viajaron. Tengo que hablar en plural, ¿cierto? El verbo tiene que hablar en plural porque ya no me estoy hablando solo del alcalde o solo del profesor, sino que los estoy incluyendo. ¿Listo? La siguiente nos dice, en las oraciones copulativas, bueno, ¿qué son oraciones copulativas? Antes de seguir. Las oraciones copulativas son aquellas que tienen un verbo copulativo. ¿Cuáles son los verbos copulativos? Los verbos copulativos son 3. Ser, hacer y... Ahí se me olvidó el otro, pero ya los busco acá rápidamente. Verbos copulativos. Son verbos que por sí solos no tienen sentido cuando están en la oración, sino que requieren de un complemento directo. Chan, 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 chan. Acá está. Ser, estar y parecer. ¿Listo? Son los 3 verbos copulativos, chicos. Ser, estar y parecer. Entonces, ¿cómo los encontramos? Por ejemplo, Carlos es profesor. ¿Cuál es el verbo copulativo ahí? Cualquiera. ¿Cuál es el verbo copulativo? Carlos es profesor. ¿Cuál es el verbo copulativo ahí? Es. Es, que viene del verbo ser, ¿cierto? Recuerden, los verbos copulativos son estos 3. Ser, estar y parecer. ¿Listo? ¿Por qué? Porque obligatoriamente tienen que llevar un atributo, un complemento. No pueden ir solos porque no tendrían sentido. O sea, si yo digo Carlos es, la oración queda que incompleta, ¿cierto? Entonces, por eso se llaman copulativos, porque son la unión entre el sujeto y ese complemento del verbo. El verbo en esta acción solo sirve como gancho, como encaje, como puente entre sujeto y el complemento, ¿ya? Esos son los verbos copulativos. ¿Ahí ya lo tienen claro ahora sí? Entonces, ahora sí, en oraciones copulativas, es decir, oraciones que tienen verbos copulativos, ¿cierto? Con el verbo ser, suele utilizarse el verbo en plural si el sujeto o atributo está en plural. Entonces veamos este ejemplo. Esto son alegrías para todos. ¿Por qué el verbo ser está en plural? O sea, son. La oración, uno creería que sería, esto es alegrías para todos. Pero no, es porque aquí el atributo, el complemento de la oración que tiene el verbo copulativo está en plural, ¿cierto? Está hablando de todos, no de uno. Entonces, el verbo copulativo tiene que ir en plural también. Y lo mismo, si está aquí en final en el atributo, el verbo copulativo tiene que ir en singular, porque recuerden que el atributo es lo que complementa al verbo copulativo. El verbo copulativo sin su atributo no significa nada, no tiene sentido. ¿Listo? Entonces tiene que concordar en ese sentido. Siguiente. Dice, el uso impersonal del verbo haber, ¿cierto? Se debe hacer en tercera persona del singular. ¿Cuál es la tercera persona del singular? A ver, del verbo haber. ¿Hubo? Tercera ¿Hubo? persona. ¿Ah? ¿Hubo? Creo que es no, mentira, no. ¿Había? ¿hubieran? No, no sé. Había. Había sí. Había. Porque es que tercera persona hace referencia a él o ella o ellos o ellas, ¿cierto? Y en singular, ese es uno. Entonces, había. En plural sería habían, ¿sí? Eso es. Cuando ustedes quieran descubrir rápidamente cómo se encuentran las personas del verbo, usted lo hace. Entonces, por ejemplo, el verbo haber. Entonces, primera persona, yo había. Segunda persona, tú habías, ¿cierto? Y la tercera persona es él había. Entonces, ahí es como llega usted rápidamente a saber que la conjugación del verbo haber en tercera persona del singular es había. ¿Ya? Es así de fácil. Solo tienen que poner los pronombres antes del verbo para descubrir cómo es. Muy bien. Entonces, vuelvo a repetir la regla. El uso impersonal del verbo haber, ¿cierto? Se debe hacer en tercera persona. Entonces, cuando es impersonal, o sea, que el verbo no dirige la acción directamente a una persona, el verbo debe conjugarse así, como había. Entonces, mire, cabe destacar que entre el público había muchas personas, ¿cierto? Entonces, aquí el verbo, como es impersonal, ¿cierto? Se debe hacer en tercera persona. ¿Por qué? Porque cuando hablo del público no estoy hablando de un solo sujeto, ¿cierto? Sino estoy hablando de varios. Entonces,
no voy a decir el público, habían muchas personas, sino había. ¿Por qué? Porque esto tiene que concordar en referencia al sujeto. ¿Listo? Muchachos. Siguiente regla. Listo, profe. Dice, si el sujeto es un sustantivo colectivo, recuerden que sustantivos colectivos es un solo sustantivo que se refiere a una masividad, como el sustantivo público, que se refiere a muchas personas. Si el sujeto es un sustantivo colectivo que lleva un complemento de nombre, complemento de nombre es un pronombre o una palabra que está antes, como decir, el público, él es un complemento de nombre, ¿listo? Entonces, si el sujeto es un sustantivo colectivo que lleva un complemento de nombre junto a un sustantivo en plural, la concordancia se puede hacer en singular o plural. Entonces, aquí ya usted tiene la ambigüedad de poder hacer la concordancia o en singular o en plural. Entonces, vean aquí el ejemplo. La mayoría sustantivo, sustantivo colectivo, ¿cierto? La es el complemento de nombre. Entonces, la mayoría de alpinistas, aquí ya mete un sustantivo normal, ¿cierto? Que también es sustantivo colectivo, ¿cierto? Alpinistas, bueno, veteranos, lo mismo, aquí está haciendo sustantivos colectivos, ¿cierto? Apoya mi proyecto. Mire, 1, 2, 3 sustantivos colectivos y él puede ponerlo en singular o en plural. Acá puede ser la mayoría de alpinistas veteranos apoya mi proyecto o la mayoría de alpinistas veteranos apoyan mi proyecto. ¿Sí? Se dan las dos opciones debido a que son dos o más sustantivos colectivos. ¿Listo? Y la última regla nos dice, si el hablante considera al interlocutor incluido como un sujeto, o sea, si yo que escribo o emito la oración, incluyo a mi emisor dentro de la oración, eso es lo que quiere decir, ¿cierto? El verbo aparece en segunda persona del plural, o sea, del tú, pero en plural entonces sería ustedes, ¿cierto? El verbo aparece en esa conjugación. Entonces, este es el contrario, acá se ven, los jóvenes son entusiastas, ¿cierto? Es decir, como cuando yo de profesor les hablo a ustedes, ¿sí? Y doy un ejemplo sobre ustedes, yo no me incluyo, porque yo no soy estudiante como ustedes, sino yo soy profesor. Entonces yo diría, los estudiantes son indisciplinados. Me refiero a ustedes como segunda persona del plural. ¿Listo? Eso es, muchachos, normalmente, bueno, estas son como la mayoría de reglas que tiene la concordancia. Es importante que las tengan claras para la hora de que vayan a redactar un texto y no vaya a quedar con errores, ¿no? Si ustedes tienen alguna duda de eso, pues simplemente es revisar estas reglas y saber cómo se escribe, para que no terminen diciendo nadie o palabras que en realidad no van, ¿cierto? O a poner palabritas para sonar, digamos, más elocuentes a la hora de escribir y terminen haciendo unos errores garrafales. Entonces, es eso. Muchachos, del día de hoy entonces, no siendo más los apuntes del día, pues el título es la concordancia entre sujeto y predicado, eso es página 122. De ahí, por favor, van a copiar las reglitas, las 5 de la izquierda que están en azul, ¿listo? Esas, las 5, por favor. Y de las que están en la parte derecha en verde, las 3 primeras. Entonces, de esta columna todas, las 5, y de aquí estas 3, ¿listo? No es necesario hacer ejemplos, muchachos. Esos son los apuntes del día de hoy. Y por último, el taller lo van a encontrar en la página 123. Este taller tiene 9 puntos, pero obviamente ustedes no van a hacer todos esos puntos. Ustedes van a hacer el punto número 1, que dice, escribe en tu cuaderno estas oraciones, conjuga el verbo adecuadamente. No escriban la oración completa, escriban solo los verbos que hay que conjugar en la conjugación adecuada, ¿listo? Entonces, Chan, ustedes miran cuál es el verbo que hay que poner ahí en cada una de las oraciones. De ahí van a hacer el punto número 3. Y dice, escribe en tu cuaderno un sujeto con las pautas que se indican para las siguientes oraciones. Entonces, acá les dicen, mire, recuerden que hay una regla para esto, cuando sucede esto. Entonces, sustantivo más junto con más otro sustantivo. Entonces, tienen que buscar y poner ahí y crear el sujeto, ¿listo? Recuerden que hay una norma para usar el junto con.
Luego el mismo, esto les piden que dice, inició el concierto, sustantivo, conjunción y un grupo nominal, es decir, un par de palabras donde haya un sustantivo. El otro nos dice, sustantivo, conjunción y otro sustantivo. Fácil. ¿Sí? De hecho, nos está pidiendo que la conjunción sea la conjunción y la Y, ¿listo? Entonces sería sustantivo y un grupo nominal, sustantivo y sustantivo, ¿listo? Ese es el punto número 3. Y de ahí, muchachos, nos vamos para el punto número 6. ¿Listo? El punto número 6 dice, sustituye en tu cuaderno los sujetos de las siguientes oraciones por un sustantivo colectivo en singular. Entonces, ustedes van a encontrar el sujeto de cada oración y lo van a reemplazar por un sustantivo colectivo. ¿Listo? Que haga las veces de sinónimo de ese sujeto que ustedes van a eliminar. ¿Listo? Y si se necesita cambiar el verbo, pues lo pueden cambiar. ¿Listo? Eso sería solo esos 3 punticos, chicos. Entonces les repito, punto 1, punto 3 y punto 6. ¿Listo? Del taller. Eso es lo que van a hacer el día de hoy, muchachos. Recuerden que tienen que hacerlo dentro del tiempo de la clase. Si tienen preguntas, dudas, inquietudes, me pueden preguntar. Ahí estoy para responder todas sus dudas, muchachos.